Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles del libro de Stella Adler. Stella Adler, como los actores sabemos, es una de las pioneras de estos estudios de actuación. La importancia de Stella Adler es que viene directamente de Stanislavski. Ella trae mucho de primera mano los estudios de Stanislavski y, por supuesto, es contemporánea de Meisner y de Strasberg. ¿Qué pasa con este libro? Y lo digo desde un principio, tiene muchísimos años, al menos este libro que les voy a platicar, tiene muchos años. Entonces, bueno, creo que es más leerlo como por el hecho de saber y decir, ay, mira cómo se hablaba, cómo se decía, cómo era la preparación, porque ya no tiene nada que ver la forma en la que trabajamos y la forma en la que tienes que entrenar a un actor para trabajar, sobre todo en televisión. Bueno, en cine también está haciendo ya una manera muy rápida de trabajar y en series, por supuesto, ¿no? A mi manera de ver, ¿eh? Es un libro que tienes que leer, pero creo que ya hay muchos libros que son mucho más complejos. El libro de Estela me pareció muy sencillo, pero amoroso, lindo, tierno y que tienes que leer como actor. Yo no lo había leído, ¿no? Pero bueno, afortunadamente me di cuenta que no me había perdido de mucho porque he leído libros mucho más completos que este. Pero es importante siempre como actor recordarte, ¿no? Y recordar que una de las cosas más importantes es comunicar. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué le quiero comunicar al otro, no? Nuestra energía y nuestra voz. Sigue pasando lo mismo que hace muchos años, que los actores, por querer ser realistas y naturales, hablamos así, no se nos entiende. A mí me pasa con muchas series, sobre todo cuando no es el español mexicano, sino cuando es a lo mejor el chileno o el español de España o el argentino, me cuesta un poquito porque no estoy acostumbrada, ¿no? Entonces a veces hay que trabajar nuestra dicción, nuestra energía en la voz, nuestra proyección, porque sacrificamos el que en otros países no te entiendan. Hay otra cosa con la que trabajamos los actores, que es la atención, y creemos que es normal y es de las primeras cosas que hay que trabajar, y es soltar. Ella te da varias técnicas en el libro de cómo hacerlo. A mí la forma en la que mejor me funciona son mis pensamientos. Cuando estoy en un momento de nervios, pienso en dos cosas. Una, en la emoción que me provoca trabajar en lugar de miedo, y la otra es que he pasado por peores cosas que estar frente a una cámara. Entonces, ¡pum!, de inmediato desaparece el miedo. Esa es mi manera, o mi tensión, ¿no? O mis nervios, lo que sea. Ella también habla acerca de lo importante que es manejar tus props. Se nos olvida, a veces estamos esperando a que los directores nos digan cosas y uno tiene que proponer, y tienes que saber manejar perfectamente bien tus props. Eso es súper importante. La imaginación, pues por supuesto, parte ahí de la enseñanza de Stanislavski, y habla cómo trabajarle y para qué, sobre todo cuando tienes textos que tienen que hablar de una descripción, tienes que usar tu imaginación. Como actor siempre tienes que ver las circunstancias en las que se encuentra el personaje, las acciones, siempre proponer una acción, aunque el director no lo haga. Uno como actor tendría que proponer siempre hacer una acción, enriquece mucho más las escenas. Cómo preparar a tu personaje, y también habla de la preparación como lo habla Meisner, pero no de una manera tan específica, ¿no? Habla un poco cómo prepararse emocionalmente en las escenas. Habla acerca de la justificación de tu personaje, que generalmente tienes que decir, oye, pero ¿por qué se movió hacia allá? ¿O por qué pensó eso? ¿O por qué habla así? Siempre cuestionarte para llegar a justificar las acciones de tu personaje. Y cuando empiezas ya exclusivamente, ya no más de las circunstancias y de las acciones y de todo eso, cuando vas ya más a tu personaje, no olvidar desglosarlo, ¿no? ¿Qué religión es? ¿De dónde viene? ¿De qué país? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es su circunstancia política? ¿Cuál es su circunstancia religiosa? ¿Cómo eran sus padres? ¿No? Y si te vas a la realidad, pues claro, depende del guión que tengas, porque muchas veces dices, ¿y para qué me invento todo esto si no me sirve de nada? A veces en la práctica es mejor irte, a mi manera de ver, a la acción que tienes ahí, y por supuesto cómo es el personaje, ¿no? Pero a veces no tienes de dónde agarrarte. No está de más hacerlo, pero a veces es una chambota que te complica más que hacerlo. Entonces, a mi manera de hacerlo sí, pero breve. Ser lo más breve, no hay que complicarse mucho, porque si no dices, a mí qué me sirve que su abuelo era ruso. No pasa nada, no habla nada, pero mi personaje, su familia rusa, entonces hay que ser un poco más conscientes al respecto. Y por supuesto qué tipo de persona es, ¿no? Ella habla al final de la memoria. Todos tenemos una técnica diferente, aunque muchos actores digan, yo no tengo técnica, la manera en la que trabaja ya se vuelve una técnica. Y
ella dice que la sugerencia que ella da es que no memorices desde un inicio, ¿no? Yo lo que te puedo compartir es que, por ejemplo, yo hago una lectura y lo que primero hago es ver en dónde estoy, cuántas locaciones son, cuántos cambios de vestuario son, voy viendo cómo desde afuera. Y de ahí me voy yendo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para ver cómo va el personaje y voy desglosando hasta llegar a la psicología del personaje. Y le doy varias lecturas, ¿no? Y ya para cuando di una 10ª lectura, ya está la memoria cañona, ¿no? Ya es como, ay, pues ya casi me lo sé, ¿no? Entonces, más o menos ella tiene esta misma técnica de decir que lo último debe ser la memorización. Entonces, yo lo que hago es, repito, empezar de afuera para llegar hacia adentro, y una vez que lo haces así, pues la memoria llega sola, ¿no? Entonces, claro, porque ya lo desglosaste, ya entiendes de dónde viene, de dónde va, cuál es su background, qué piensa de los personajes, qué piensa del mismo, o sea, ¿no? Entonces ya una vez que te vas a lo específico, es muy fácil aprenderlo porque ya viste todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que tienes que leer como actor. Es muy sencillo, es muy rápido, en 2 sentadas te lo da, y es bonito de leer. Entonces, bueno, me agradezco que veas este video, espero que te haya gustado, que tengas un muy buen día.